Primera de Reyes 19. Vamos a considerar un pasaje del 1 al 14. No, del 1 al 18. Lo voy a leer con calma, porque quiero que consideremos algunos puntos relacionados con este texto bíblico. Dice la palabra. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beersheba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido sus altares y ha matado a sus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Verso 11. Entonces Dios le dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él contestó: yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo: anda,
regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues, nombra a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. También nombra como profeta en lugar tuyo a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meloá. De esta manera, al israelita que escape de morir bajo la espada de Hazael, lo matará Jehú. Y quien no pueda matar a Jehú, lo matará Eliseo. Pero debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron delante de Baal, ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Señor, yo te pido en esta hora que seas tú añadiendo bendición a tu palabra, que nos ministres. No te pido que me quites, sino que me uses. Y yo te doy gracias porque la palabra que va a ser ministrada donde quiera que llegue, al alcance de cualquier vida, no hará para lo cual es, no regresará tras vacía, sino que hará para lo cual es enviada en esta hora. Yo bendigo a este pueblo y a la audiencia que está al alcance de mi voz, en el nombre maravilloso de Jesús. Pueden sentarse. Esta reflexión muy breve de como unas 3 horas nada más lleva por título ¿Cómo se llama tu cueva? Y ahora, después de haber leído el texto completo, el pasaje completo, quiero que tomemos un tiempo para ir considerando verso por verso lo que aquí sucedió. El profeta Elías es de todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo los grandes, los posteriores, los profetas mayores, como Isaías, Daniel, todo ese tipo de profeta poderoso. El profeta mío favorito es el profeta Elías. Este pasaje bíblico lo he predicado muchísimas veces de diferentes formas, pero lo lindo de la Biblia es que cada vez que uno lee un texto, Dios le hace descubrir algo nuevo al quien lo lee cada vez que lo lee. Y quisiera comenzar nuevamente considerando el verso número 1 del capítulo 19, porque a todas estas alturas debemos saber quién es el profeta Elías de Tisbe. Profeta poderoso que Dios levantó en un tiempo determinado para bregar posiblemente con uno de los tiempos más duros de la apostasía, de la idolatría del pueblo de Dios, arrodillándose, doblegándose, adorando otros dioses. Usted sabe que la conducta impía del pueblo de Dios es lo que provocaba en su inmensa mayoría juicios de Dios y provocaba que Dios levantara profetas. Y en esta época había el rey de Israel que se llamaba Acab, que se torció en su camino porque se casó con Jezabel, una mujer que lo indujo, lo sedujo, y Acab, por su carnalidad y su pobre relación con Dios, cedió ante esa tentación y permitió que Jezabel gobernara detrás del trono e introdujera el paganismo en el pueblo de Dios. Sin entrar en mucho detalle, en los capítulos anteriores, 18, 17, ya vemos cómo el profeta Elías estaba combatiendo con fuerza y poder todos los profetas de Baal y todos los profetas de Acera, al punto que dice el texto que Elías había eliminado a todos los profetas de Baal en el río, luego de una confrontación en la cual hubo un grande reto entre los profetas de Baal y Elías, a ver quién era el profeta de verdad y quién le servía a Dios. Y ustedes saben la historia, que los profetas de Baal clamaban a su Dios, se laceraban el cuerpo. Eso que ustedes ven de esas personas que hoy en día en Semana Santa hacen una procesión, que se lastiman su cuerpo, se flagelan, se sacan sangre. Todo eso tiene su origen en el culto a Baal, porque eso está en Primera de Reyes 17, 18. Por ahí léalo para que usted vea. Y usted va a ver que todos los profetas de Baal trataron de que bajara fuego del cielo y no pudieron, hasta que el profeta Elías clamó al Dios del cielo. Dios, dice la Biblia, que bajó fuego, consumió todo el altar, la ofrenda, y ahí entonces el profeta Elías elimina a los profetas de Baal. Eso no le gustó a Jezabel. Y en el capítulo 19, verso 1 te dice que el rey Acab
le contó a su esposa, a Jezabel, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Dice el versículo número 2, que entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Lo primero que yo quiero que consideremos en este verso número 2 es que siempre va a haber un mensajero con noticias negativas. Siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a, no importando después de una victoria tan linda que tú hayas tenido, porque el profeta Elías había tenido uno de los respaldos más brutales de Dios en la Biblia. Acuérdense que yo estoy predicando acerca de Elías, yo estoy partiendo de la premisa que usted sabe quién es Elías y usted sabe todo lo que Elías hizo de parte de Dios. Lo invito a que estudie Primera de Reyes con calma y detenimiento para que se disfrute de la lectura y vea qué fue, cuáles grandes victorias Dios le dio a Elías y cómo Dios lo usó. Y fíjate qué lindo que después de una victoria tan grande sobre los profetas de los falsos dioses, específicamente de Baal, en donde el único verso en toda la Biblia que registra que un hombre provocó a Dios para que bajara fuego del cielo y que logró que bajara fuego del cielo, después de una victoria tan linda, llegan unas malas noticias. Así mismo nos pasa a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Nos llega una bendición, nos llega una buena noticia, nos llega un momento de victoria, pero siempre el infierno va a enviar a alguien para darte malas noticias. Eso fue lo que le pasó a Elías. La esposa del rey Jezabel le mandó un mensajero con unas noticias negativas. A mí siempre lo que me ha capturado la atención es que ella juró por sus propios dioses de que iba a matar a Elías. O sea, ella juró por los dioses que ya Dios había derrotado por medio del profeta Elías con el fuego que descendió del cielo. Pero no empecé a eso. Dice la Biblia en el versículo 3 que cuando Elías supo esto, dice, se asustó tanto que huyó aversiva en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel. A mí este texto me llama mucho la atención también porque te dice que Elías se asustó. Y aquí es la primera corrección que yo quiero traerle al pueblo. Yo quiero aclararte que si tú te metes en un estudio profundo de ese texto, inclusive consultando referencias judías, en casa yo tengo un libro que se llama el Talmud judío, que es un comentario escrito por los rabinos judíos especialistas en el Antiguo Testamento, porque acuérdese que la Biblia hebrea tiene la Torá, tiene los libros de los Salmos, tiene los libros de los profetas, incluyendo las narrativas y las historias de lo que ocurrió en Elías. Y ese libro yo lo voy a traer a la iglesia el día que tengamos la feria del libro, que ya se está anunciando. Ese es uno de los libros míos favoritos porque se lee al revés. El libro habla de derecha a izquierda, porque los hebreos y los judíos escriben hebreo y escriben de derecha a izquierda. Y yo tengo ese libro que lo atesoro mucho. De hace varios años, me costó un ojo de la cara, lo compré por internet. Porque yo quería tener una referencia para acercarme lo más que yo pudiera al texto original. Y por la gracia de Dios, quienes más cerca están de esos textos son precisamente los judíos. Pues conseguí un extraordinario libro. Y en ese libro, cuando yo estudiaba de este tema de Elías, yo me di cuenta de que contrario a lo que yo había aprendido, porque a mí me enseñaron de que cuando Elías huyó fue porque Elías le tenía miedo a Jezabel. Cuando yo consulto las referencias históricas y consulto los peritos en el tema, es que yo aprendo que Elías no le cogió miedo a Jezabel. Elías le cogió miedo a las circunstancias. Son dos cosas distintas. Porque si Elías le hubiese tenido miedo a Jezabel desde un principio, o al rey Acab desde un principio, no los enfrenta en combate, no hace que se cierre el cielo para que no llueva y venga la grande sequía sobre el reinado de Acab. Elías entonces no se hubiese enfrentado a los profetas y hubiese liquidado a los 450 profetas de Baal, que eran los que estaban respaldados, bendecidos
y cuidado directamente por Jezabel. Él le hizo frente a esa mujer, nunca le tuvo miedo. Ahora bien, a Elías lo que le metió miedo fueron las circunstancias. Porque Elías pensó y dijo, con todo lo que Dios ha hecho, esta mujer no se ha arrepentido todavía y sigue sirviéndole a los dioses paganos. Y yo he venido para decirte que tú no le tienes que tener miedo al enemigo, pero tampoco puedes permitir que las circunstancias te infundan miedo. Porque Elías pensó, Elías se deprimió, Elías se asustó al punto que Elías tuvo que salir huyendo, pero no fue huyendo de Jezabel solamente, huyendo de la circunstancia. Elías lo que estaba planteando en esta situación con su conducta era no necesariamente un temor a Jezabel, un temor a las circunstancias, diciendo, espérate un momento, esto se va a poner peor de lo que yo pensaba. Yo pensaba, Dios mío, que cuando tú bajaras ese fuego del cielo, que cuando tú liquidaras a todos estos profetas, el rey se iba a arrepentir. Yo pensaba que esta mujer se iba a arrepentir. Yo pensaba que las circunstancias en el reino de Israel iban a cambiar y no es así. Eso no es lo que ha pasado. Yo tengo que salir corriendo porque esto no está bien. Es una diferencia bien grande entre temerle a Jezabel y temerle a las circunstancias. Y en esta noche yo he venido para decirte que tú y yo, número uno, ni al diablo tenemos que tenerle miedo, ni mucho menos a las noticias que nos lleguen de parte del infierno, las noticias negativas, ni a las cosas que pueda hacer el enemigo. La Biblia en ningún sitio dice que tú y yo hemos sido llamados a tenerle miedo al enemigo, es a resistirlo. Y el profeta Elías, y por eso es que me gusta tanto la vida de Elías, porque Elías era un profeta sumamente poderoso, pero bien humano a la misma vez. Otra cosa que a mí me llama la atención mucho de ese texto número 3, ese versículo, es que Elías, dice la Biblia, que Elías se asustó, se fue a Berseba, huyó, y lo primero que hizo fue que dejó a su ayudante Jezreel, y en el verso 4 te dice, y anduvo por un día en el desierto. Mira qué interesante. Te está diciendo que lo primero que Elías hizo fue despojarse de su ayudante y meterse solo en el desierto. Y aquí tenemos la primera enseñanza de la vida del profeta Elías. Hermano, cuando vienen momentos en los cuales vamos a entrar al desierto, hay que meternos en el desierto solos. Como se metió Jesús cuando el Espíritu Santo lo metió en el desierto. Cuando llegue el día malo, cuando llegue el día de las circunstancias negativas, cuando llegue el día que parece que hubo una derrota, porque todo eso Elías lo estaba viendo desde el punto de vista de una derrota ministerial. Como hay mucha gente hoy en día en las iglesias que están sufriendo derrotas ministeriales, el profeta Elías, después de todo lo que hizo, las circunstancias no cambiaron, sino que se agravaron. Y te dice la Biblia que él entra en un desierto. La primera parte del versículo 4. Hermano, al desierto, cuando Dios nos mete, cuando nosotros entramos en un proceso de reflexión, en un proceso en donde entramos al desierto se entra solito. Ahí es cuando Dios empieza a permitir, y tú y yo nos tenemos que despojar de amistades, de compañeros, compañeras. Ahí es cuando nos tenemos que despojar de gente que toda la vida se la pasa dándote noticias negativas, que toda la vida se pasa trayéndote cosas malas. Ese es el momento en que tú te tienes que deshacer. Elías se deshizo, despidió a su ayudante. Te dice, anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Fíjate que aquí te enseña el segundo sentimiento que expresaba Elías. Elías tenía miedo de las circunstancias. Estaba triste. Dice que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Yo quiero que tú sepas que va a llegar el día malo en la vida de cada uno de nosotros.
Va a llegar el día malo como le llegó el día a Elías. Y tú sabes una cosa, Elías, aparte del susto que tenía, aparte de la tristeza que tenía, una persona que tiene pensamientos de muerte es una persona que está profundamente sumida en una depresión. Fíjate cómo una aparente derrota ministerial, digo aparente, porque Elías empezó a mirar las circunstancias y dejó de mirar a Dios por un momento, al punto que la persecución de Jezabel lo hizo deprimirse. Un hombre, hermano, que cuando tú lees la historia, dice la Biblia, que no era la primera vez que Dios lo metía en un desierto, número uno. Dios lo tenía en un arroyo, en el arroyo de Querit, en donde Dios lo sostuvo con cuervos cuando hubo la gran sequía, que hubo escasez y hambre de alimentos. Dice la Biblia que Dios metió a Elías al lado de un arroyo y Dios enviaba cuervos con comida para sostenerlo. Un hombre que había experimentado la provisión de Dios, no una, sino dos veces, porque dice la Biblia, estudia la historia en Primera Reyes, donde usted va a encontrar que el profeta Elías, después Dios lo mandó donde una viuda pobre para que lo sostuviera. Que dice la Biblia que él llega a la casa de la viuda no tenía comida, lo que tenía era un poco de harina, un poco de aceite. ¿Saben esa historia? Que la viuda le dijo, muchacho, pues dame darte lo único que me queda y echarme a morir porque no tengo nada. Y allí Dios hizo un milagro a través de Elías, donde multiplicó la harina, el aceite y nunca escaseó. Tú me quieres decir a mí que el hombre que cerró el cielo para que no lloviera, el hombre que hizo bajar fuego del cielo, estaba en esa condición. Estaba triste, estaba asustado, estaba deprimido al punto que se quería morir, hermano. ¿Tú sabes cuál es la enseñanza grande ahí de esto? Que esto no tiene que ver con llamado, esto no tiene que ver con ministerio, ni esto tiene que ver con cuán grande o pequeño tú seas en el reino, ni todo lo que Dios te haya usado, ni las cosas que Dios haya hecho contigo o a través de ti. Esto significa que a todos y a todas nos va a llegar el día malo. A todos y a todas nos va a llegar el día en el que nos vamos a sentir deprimidos, tristes, cansados y con ganas de abandonar el ministerio, el llamado y el propósito en nuestra vida. Yo te lo he testificado, a mí me pasó eso. Por eso yo puedo hablar de lo que es la depresión, porque yo padecí de depresión. Yo puedo hablar, yo puedo identificarme con la vida del profeta, yo puedo identificarme con ese texto, yo puedo identificarme cuando Elías le dijo, Dios mío, ya mátame, ya no puedo más, ya estoy cansado. Fíjate que cuando él le dice, pues no soy mejor que mis antepasados, eso es un reproche. Él le está diciendo, mano, me estás haciendo pasar a mí una prueba más grande que la que hiciste pasarle a Moisés, que la que hiciste pasarle a Abraham, que la que hiciste pasarle a todos mis antepasados, a hombres y mujeres que usaste. Me tienes metido en este fuego, en esta candela donde me están persiguiendo, donde no importa lo que yo haga a nombre tuyo o a través que tú hagas, perdóname, a través mío o que yo haga a nombre tuyo, la gente no se arrepiente. Hermano, eso es un texto que a mí me bendice como pastor. A mí me da fuerza. Porque no importa lo que yo vea, no importa que yo vea la iglesia llena o vacía, no importa que yo vea a la gente cansada, cargada, no importa que yo vea a la gente cayendo en la misma conducta, yo voy a seguir hacia adelante porque yo sé quién me llamó y yo sé a dónde Dios me va a llevar y a dónde Dios nos va a llevar. Y esa vida de Elías, eso que le ocurrió a Elías, nos tiene que ser ejemplo para todos nosotros en todas nuestras etapas de nuestra vida. En nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, en nuestra familia, en donde quiera que yo esté en una etapa de mi vida, que yo esté deprimido, que yo esté cansado, yo tengo que mirar lo que le pasó a Elías y cómo Elías manejó esa situación. Porque el día malo va a llegar. No importa la gente, sí, porque hoy en día en las iglesias hay gente que se creen grandes. Hay gente que se creen que tienen unas ínfulas. Hermano, que yo digo, pero ¿y cómo es esto? Gente que hay que llamarlos salmistas, hay que llamarlos apóstoles, hay que llamarlos el profeta tal. Mira, hermano, no llamemos a la gente por el título. Yo prefiero ver los frutos. Que como dijo Jesús, deja que los frutos hablen. Pero esto no es cuestión de títulos. Y la iglesia en este país está tan enfuscada en títulos, en cosas. Mira, el otro día Brenda estaba en un sitio donde se encuentra con un pastor que no voy a decir el nombre. Un pastor bastante reconocido,
Y entonces se lo presentan a Brenda, la introducen, y él está por el celular hablando, y él dice, no, es que estoy hablando con X persona, que es una predicadora bien conocida, de mucho renombre. Es como si eso fuera algo importante. Explícame tú. Aquí el importante es Cristo. Aquí quien la figura más importante en la iglesia es Cristo. Esto no puede haber título, no puede haber nada. Esto no es cuestión, porque a todos y cada uno de nosotros nos va a llegar el día malo. A todos y cada uno de nosotros nos vamos a sentir deprimidos. ¿Tú sabes cuántas veces a mí me ha pasado que me han presentado gente y me miran de arriba abajo con desprecio? Montones de veces, y va a seguir pasando. Por eso yo me voy a desanimar. No, yo voy a seguir para adelante. Porque a ti te pasen cosas como esas. Porque a ti te quieran perseguir. Porque a ti te estén siguiendo. Porque a ti te estén buscando matar, aniquilar, hacerte daño. ¿Tú te vas a quitar? No, jamás. Eso es lo que quiere el enemigo. Que tú dejes de luchar, que tú te canses, que tú te apagues. Eso es lo que quiere el enemigo y el infierno para destruir tu vida, destruir tu matrimonio, destruir tu casa. Y mira qué interesante. En el verso 5 dice que después que Elías le hizo todo ese berrinche a Dios, observa que entre el versículo 4 y el 5 no hay ninguna contestación de parte de Dios al profeta Elías. Ningún tipo de respuesta. Lo que me da a entender a mí que Dios no le hizo caso a la pataleta que le hizo ver el profeta Elías ahí. ¿Usted ve alguna contestación de Dios entre el verso 4 y el 5? Yo no, mi Biblia no dice ninguna. Elías le echó un llorado a Dios y Dios ni le contestó en ese momento. Dice el verso 5, después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato, dice la Biblia, al rato. No te dice cuánto rato pasó. Te dice al rato. Porque tú sabes una cosa, la contestación de Dios cuando estamos en el momento difícil va a llegar cuando Dios quiere, no cuando nosotros querramos. No te dice cuánto tiempo es un rato. Si usted es como Brenda, que cuando yo la llamo y le pregunto por dónde va, estoy cerca y está saliendo del sitio de donde estaba, va que como yo la conozco, menos va a cogerle soquete. Bueno, o me coge menos. Pero yo sé, o sea, si hay gente que es así. Entonces ahí te dice, al rato, un ángel le tocó y le dijo, levántate y ¿qué? Y come. Mira el verso 6. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó otra vez. Mira lo que dice el verso 7 ahora. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Fíjate que se le presenta un ángel en dos ocasiones y en ningún momento en esas dos ocasiones el ángel le dice, ay bendito Elías, mío, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Estás bien? Ven, cuéntame tu problema. ¿Qué te pasó? A ver, vamos a llorar juntos los dos aquí. A ver, bendito, porque tú estás triste, estás asustado, estás deprimido, bendito. Ahí yo no veo la contestación del ángel que fuera una contestación muy empática. El ángel sencillamente lo levanta en dos ocasiones y lo que lo manda es a alimentarse, a fortalecerse. Fíjate una cosa, qué interesante, cuando nosotros miramos esos dos textos, te dice que Dios no quiso intervenir a Elías cuando Elías estaba en el desierto. Era en la cueva. Fíjate que lo sostuvo en el camino en dos ocasiones con pan. Mira lo que dice el verso 8. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerza para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Fíjate qué interesante. Con la comida que Dios le proveyó, le dio fuerzas para caminar 40 días. Cuando Elías se metió solo en el desierto, dice la Biblia que caminó un día y ya estaba sentado debajo de un palo cogiendo fresco. ¿Qué te quiere decir eso? Que cuando nosotros entramos en el desierto, para nosotros poder caminar en el desierto, tenemos que ser fortalecidos por Dios.
Pero la gente hoy en día le tiene miedo al proceso. La gente le tiene miedo a los desiertos. La gente le tiene miedo a las pruebas, hermano. Cuando la Biblia te enseña que en medio del fuego de la prueba es que tú y yo vamos a crecer. Dice la Biblia que mientras Jesús estaba en el desierto, que fue tentado por el enemigo, los ángeles le servían. Lo fortalecieron en el desierto. Dice la Biblia en el caso de Elías que caminó 40 días. A mí me está bien interesante esa relación. Me está bien curioso que lo que le pasó al profeta Elías se me parece mucho a lo que le pasó a Moisés. Elías caminó en el desierto 40 días, Moisés caminó 40 años. Y fíjate qué interesante que en el desierto a Elías Dios lo sustentó con pan y agua. Y a Moisés lo sostuvieron con maná y agua que brotaba de la peña, con un tipo de pan. Así que aquí hay una relación bien interesante que no me voy a meter por ahí, porque si no me tengo que meter a la transfiguración. Cuando estaba Jesús, ¿quiénes se les aparecieron a Jesús? Elías y Moisés. Aquí hay una conexión directa con esto, es lo que tiene que ver, para ser bien breve, porque si me meto ahí nos vamos a las 10 de la noche. Pero para crearte la curiosidad y que estudie, esto que ocurrió con Elías tenía que ver con su misión de vida. Tenía que ver, Dios lo estaba conectando como con Moisés. ¿Cuál fue la misión de vida de Moisés? Estaba amarrado a su llamado. Y eso es bien peligroso. Eso es una bendición, pero es bien peligroso a la vez. Porque hay gente que tiene una misión de vida. Todos tenemos una misión de vida. Tú estás vivo porque la misión que Dios te designó a ti, tú no la has terminado. El día que tú la termines, Dios te lleva. El día que tú te apartes de la misión de vida, te fastidiaste porque entonces te matan, te mueres antes. O sea, mientras tú estás metido en el camino de Dios, tú tienes una misión en esta tierra. La pregunta es identificar cuál es mi misión en esta tierra. ¿Para qué yo estoy respirando todavía? ¿Para qué yo tengo 2 pies caminando sobre la faz de esta tierra? Porque hay algo, porque nosotros no estamos aquí por accidente. Por eso es que yo no creo en el Big Bang, porque a mí me cuesta trabajo creer que el planeta Tierra está dando vuelta a un universo tan grande por mero accidente. Que no hay nadie detrás de un orden que ponga el planeta a girar y el sol a girar alrededor de la Tierra y el universo y todas estas cosas. A mí esto me crea un problema existencial. Lo mismo con el ser humano. Yo creo que todos los que estamos vivos, todos los que estamos aquí, tenemos una misión de vida. Ahora, hay otra cosa, que aquí es que se torna peligroso. Cuando nuestra misión de vida se convierte en nuestro ministerio, ahí sí que tenemos un problema bien grande. Porque a la que tú te desconectas del ministerio, del llamado, no le llamemos ministerio, vamos a llamarle llamado. Cuando tu misión de vida está conectada con un llamado específico de Dios y tú te alejas de tu misión de vida, te estás alejando del llamado. Y eso es lo que está pasando aquí. Por eso es que Dios, esto no es casualidad, por eso es que tú ves mucha coincidencia entre Moisés y el profeta Elías. Uno nunca pudo entrar a ver lo que Dios le prometió. El otro, Dios se lo llevó vivo para el cielo. Fíjate qué interesante, y te lo voy a dejar hasta ahí. Te dice que Dios en el desierto no quiso intervenir a Elías. Y en el versículo 8 te dice que Elías huyó hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Aquí está la segunda coincidencia sospechosa entre la vida del profeta Elías y la vida de Moisés. Yo no sé si usted sabía que el monte Horeb es el monte Sinaí. El monte Sinaí es el lugar donde Moisés recibió la revelación de Dios. Allá arriba en el monte, en la nube espesa, donde Dios hablaba con Moisés, donde Dios le dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos y las instrucciones. Fíjate qué interesante. Elías estaba en el mismo sitio en donde un día estuvo Moisés. Ese es el monte de la revelación de Dios. Yo quiero que tú sepas que la enseñanza central aquí de ese texto es que muchas veces nuestras cuevas, las cuevas en las que tú y yo nos metemos, están en el lugar de la revelación de Dios y no nos damos cuenta. Muchas veces, mira lo que pasa en aquel lugar donde nos metemos para refugiarnos. Allí Dios nos confronta. Mira el verso 9.
Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Dios confronta a Elías en la cueva donde Elías se había metido. Yo te pregunto en esta noche, ¿en qué cueva tú te has metido? ¿Cómo se llama la cueva en la que tú te metiste? Para esconderte, para huir de Dios, para huir de lo que Dios te llamó a hacer, para huir de tu propósito de vida en esta tierra. ¿Cómo se llama tu cueva? ¿Familia? ¿Trabajo? ¿Estudio? ¿En qué lugar? Porque mire que los cristianos se esconden. Y mire que escogen sitios raros para esconderse. Me voy a ir a estudiar X cosas y me alejo de Dios. Oro a Dios por un trabajo, Dios me da el trabajo, se fastidió la iglesia, me alejé de Dios, allá estoy metido en otra cueva. Oro a Dios por una familia, por un esposo, una esposa, por familia, Dios me da la familia, ya se fastidió la obra de Dios. No volví más a la iglesia, nunca más, me alejé y me fui. Hermano, desde el 2004 que estamos pastoreando, yo he visto todo eso. Hace 14 años que he visto muchos Elías escondidos en cuevas. Por eso al principio te dije que esta reflexión lleva por título: ¿cómo se llama tu cueva? ¿Dónde tú te has metido para esconderte del propósito? Hay gente que las cuevas se llaman maltrato. No, porque es que a mí me han maltratado en la iglesia, yo me voy. Hay gente que la cueva se llama chisme. No, porque es que me han hablado mal de mí en la iglesia, yo me voy. Hay gente que la cueva tiene distintos nombres. Ponle el nombre que tú quieras, el lugar donde tú te escondas para huir de la presencia de Dios, del propósito de Dios y de aquellos que huyen del llamado. Ahí tú tienes un sitio en donde te estás escondiendo. Pero fíjate que en el versículo 9 te dice también que Dios le habló. Fíjate que te dice, mira lo que te dice, la parte B del texto número 9. Dice: pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? La pregunta que uno se tiene que hacer cuando uno lee ese verso es: a Dios, ¿y cuándo fue la primera vez que Dios le habló a Elías? Porque desde que empezamos el capítulo 19, Dios no le había hablado a Elías. Pero la Biblia te dice que Dios le habló de nuevo. ¿Dónde le habló Dios a Elías la primera vez? Pues yo quiero que tú sepas que Dios le habló 2 veces anteriores. Y se le habló a través del ángel. La primera, Dios le dijo: levántate y come. La primera vez que le habló. La segunda vez que le habló fue cuando le dijo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Por lo tanto, esta fue la tercera vez que Dios le habla al profeta Elías. Las primeras 2 veces que Dios le habló fue para confortarlo, para fortalecerlo. Esta tercera fue para confrontarlo. Y hoy en día los cristianos quieren ser confortados. Mucha gente quiere ser confortada. Mucha gente se la pasa todo el tiempo pidiendo oración. Cuando el problema no se resuelve con que yo ore por ti, se resuelve con que yo te confronte. Por eso es que Dios entonces cambia la estrategia. Y mientras Elías está caminando en el desierto, Dios le dice: déjalo que siga caminando. ¿A ti no te ha estado interesante algo? Por lo menos a mí me estaba interesante. ¿Por qué Dios dejó que el profeta Elías caminara 41 días? Porque caminó un día, se cansó, se acostó a dormir y después caminó 40 más. ¿Por qué Dios dejó que Elías caminara 41 días en un desierto para al final del camino virarlo para atrás? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Eso hace sentido? Humanamente eso no hace sentido. Pero es que para empezar, a Elías nadie lo mandó a abandonar lo que estaba haciendo. Yo quiero que tú sepas que cuando tú y yo dejamos de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, hay consecuencias. Hay un camino que tenemos que caminar. Porque para empezar, a diferencia de Cristo, dice la Biblia en los evangelios que a Jesús quien lo metió en el desierto fue el Espíritu Santo. Elías se metió por sus pantalones porque le tuvo miedo, porque estaba cansado, porque estaba triste y porque estaba deprimido. Excusas. De hecho, yo tengo otro mensaje que se llaman las 5 excusas de Elías. Porque en el versículo 10, mira lo que dice.
cuando Dios lo confronta, aquí tenemos otro ejemplo que yo digo que yo creo que Elías era puertorriqueño también. ¿Se acuerdan la otra vez que les prediqué del que estaba paralítico al lado del estanque de Betesda? Que cuando Jesús se acerca a él, ay, que las aguas se mueven y no tengo quien me meta en el estanque. O sea, usted no se da aquí cuenta de algo bien interesante. Las excusas llueven. Pero tú sabes algo. Aquella vez a Jesús no lo conmovió la excusa que le dio el paralítico. Porque Jesús lo confrontó. Jesús escuchó todas las excusas, que te lo prediqué el miércoles pasado. Jesús escuchó todas las excusas que le dio el paralítico del estanque de Betesda. Y no le contestó ninguna. Usted leyó que Jesús le dijera, ay bendito. Mire, el ay bendito está matando a la gente en las iglesias en este país. Ay bendito, es que yo no lo voy a confrontar porque se me va, porque se vaya. Es más, yo te voy a decir más. Yo soy de los que pienso que Dios no confrontó a Elías en el desierto para que no se le escapara. Yo soy de los que pienso que Dios dejó que Elías caminara 41 días, que se metiera en una cueva donde Dios lo tenía metido allá adentro, que no tenía para dónde salir, para cuando Elías lo confrontara, en vez de confortarlo, le preguntara, ¿qué haces aquí, muchacho? Dios esperó que Elías estuviera confinado, atrapado en una circunstancia donde no se podía escapar. Porque déjame decirte algo, si tú estás metido en una cueva, de la única forma que tú sales por donde entraste, a menos que la cueva tenga múltiples accesos, que no te lo dice aquí. Pero yo asumo que es una cueva de un solo acceso por lo que ocurrió después. Mira lo que dice el verso 10. Dios confronta a Elías, no lo conforta. Dios no fue donde Elías y le dijo, papito, ¿te gustó el pan que te hice? ¿Qué te pareció el agua? ¿Estaba buena? ¿O es como el agua que apareció abandonada en Ceiba hoy que dicen que sabía mala? ¿Estás bien? ¿Te duele algo, Elías? ¿Estás bien, papá? ¿Quieres una Tylenol? Entonces eso lo pregunta la vida. Dios le preguntó eso a Elías. ¿Te hacen falta unas chancletitas nuevas, mi amor? Te las consigo. Dios trató a Elías con la changuería que a la iglesia quiere que la tratemos hoy en día. Ay, bendito, si es que está triste el bebé. El que lee esos textos dice, diache, qué poca empatía tenía Dios con Elías. Que Elías, ay Dios mío, mira las 5 excusas. Y le pido a Dios no meterme ahí porque eso es otra prédica. Voy a tratar de pasarle por encima rápido. Si no, podemos seguir hasta las 10. En el verso 10, mira, Elías le contesta, Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Elías le contesta, yo me he preocupado mucho, se puso religioso, yo me he preocupado mucho por obedecerte. Eso no fue lo que Dios le preguntó. Dios le preguntó, ¿qué tú haces aquí? Dios no le preguntó si estás preocupado, si no estás preocupado, si me estás obedeciendo. ¿Qué tú haces aquí? La primera excusa, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. Ahí le está lambiendo el ojo. Dice, el pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo. Ahí le metió la segunda excusa. Dios preguntándole, ¿qué tú haces aquí? Olvídate del pueblo. Dios le preguntó, ¿qué tú haces aquí, tú, Elías? No, es que el pueblo de Israel ha abandonado tu pacto. Ha destruido tus altares. Ahí está la tercera excusa. La primera, yo estoy muy preocupado. Estoy aquí porque estoy muy preocupado. La segunda, estoy aquí porque el pueblo de Israel te ha abandonado. Se apartó de la ley, del pacto. La tercera, el pueblo de Israel ha destruido tus altares. La cuarta, y ha matado a tus profetas. La quinta excusa, solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. O sea, Elías le metió ahí un repertorio de excusas a Dios increíble. Pero lo que me encanta es la respuesta de Dios en el versículo número 11. Entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Ahí tampoco dice que Dios le dijo, ay bendito Elías, ¿en serio? Que el pueblo de Israel, o sea, ahí tú estás viendo un Dios, que no le interesan las excusas que le presentó Elías. En ningún momento tú ves a Dios interesado con las excusas que Elías le dio para estar en las circunstancias que estaban. Yo he venido para decirte en esta noche,
Lo mismo que te he dicho hace mucho tiempo, que dejemos ya de estarle poniendo a Dios excusas por las cosas que no estamos haciendo, por las cosas que no estamos haciendo bien. Señor, yo no me puedo congregar porque es que estoy tan cansado. Es que la iglesia me queda tan lejos, la gasolina, los peajes, mira que AutoExpreso ahora le mete multa a uno por todo esto. Señor, mira que es que tengo una cita en mi trabajo importante, es que tengo una reunión, es que tengo un concierto que asistir, tengo esto, tengo lo otro. ¿Dónde tú ves a Dios ahí? Tan siquiera interesado por las excusas que le dio Elías. ¿Tú sabes por qué? Porque a Dios no le interesa nuestras excusas, le interesa nuestro proceso. Y que al final de cuentas se haga su voluntad. Porque acuérdate lo que te he dicho, va a llegar un día que todos vamos a estar delante del trono de juicio. Todo el mundo, dice la Biblia, creyentes o no creyentes. Los no creyentes van a estar juiciados para condenación. Pero todos vamos a tener que darle respuestas a Dios un día. El día que tú estés delante de la presencia de Él, ¿cuál va a ser la excusa que tú le vas a meter a Él para no haberlo conocido? Para no haber hecho lo que Él esperó de cada uno de nosotros, para haber pecado. Dios le dice a Elías, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Mire qué cosa más brutal. Qué viento más brutal. A nivel de que se estremece la montaña y se rompe las piedras. Te dice, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Hermano, este texto nos enseña a nosotros una cosa brutal. Una cosa brutal. Dice, cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada. Por eso que yo te dije que la cueva tenía una sola entrada. No te dice a una de las entradas. Dice a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y en el verso 14 te enseña de nuevo el repertorio de las mismas 5 excusas que le dio ahorita y que Dios ignoró. Elías no entendió la pregunta. Él le contestó, yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo. O sea, se alejó de la Biblia. O sea, de la palabra. Ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Fíjate qué interesante que en la primera ronda de excusas, en el verso 10, léelo después, Elías, dentro de las excusas, alaba a Dios. Porque le dice, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. Te dije ahorita que te dije que le estaba lambiendo el oro, le estaba echando un piropo. En la primera ronda, Elías le echó un piropito a Dios a ver si lo conmovía. Pero como Dios no se conmovió con las excusas, en la segunda ronda de excusas dejó afuera el piropo y fue directo a las excusas. Se dio cuenta que Dios no se las había comprado. Verso 15. Entonces Dios le dijo, y ya estoy por terminar. Dios le dijo, anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Cuando llegue, nombra a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. También nombra como profeta en lugar tuyo a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meloá. De esta manera, al israelita que escape de morir bajo la espada de Hazael, lo matará Jehú. Y quien no pueda matar a Jehú, lo matará Eliseo. Pero debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron delante de Baal, ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Wow. En otras palabras, Dios no le importó la excusa, las 5 excusas que el profeta Elías le dio para estar metido en una cueva donde Dios nunca lo llamó a esconderse. Mira qué cosa brutal, que Dios lo manda de nuevo para el desierto. Tú sabes una cosa, si el proceso que tú has estado pasando es difícil,
se pudiera conceptualizar como un desierto, ten mucho cuidado que no te manden al desierto 2 veces por la misma prueba. Eso fue lo que le pasó a Elías. La primera vez, para llegar a la cueva donde Dios lo necesitaba encerrado para confrontarlo. Sí, porque si Elías estaba huyendo de Jezabel, imagínense usted si a mitad de camino Dios lo confronta, echa a correr también. Dios lo deja que se encierre en la cueva que Elías escogió. Y qué casualidad que fue una cueva en donde Dios se había revelado anteriormente a Moisés. Tú sabes una cosa, en los sitios que tú y yo nos escondemos, muchas veces son en los sitios donde Dios se nos va a revelar. Tú estás deprimido, deprimida en tu cuarto, en tu casa, no estás trabajando, no estás haciéndolo, estás deprimido. Allí mismo donde tú estás, allí es donde Dios se va a revelar en tu vida. En esa cueva es donde Dios se va a revelar. Y mira qué interesante, lo manda por el desierto, pero no solamente lo manda por el desierto, sino que lo mandó a trabajar. En ningún momento tomó en cuenta las excusas. Él le dijo, ahora te vas a volver por el camino que viniste, te vas a tener que chupar 41 días de nuevo en el desierto. Y toma nota, en ningún sitio en la Biblia te dice que en el camino de regreso lo mandó con comida. En ningún sitio dice eso. En ningún sitio te dice Elías hablando con Dios, bueno papá, pues ya que me voy a tener que chupar 41 días más, dame un doggy bag, dame un carry out, dame una loncherita para llevármela. En ningún sitio dice en la escritura que Elías fue sostenido 2 veces. No papá, ahora te vas por el camino que viniste y vas a trabajar y vas a hacer esto que te voy a encomendar. Y una de las cosas, en el verso 16, ya vemos que Elías, Dios lo manda a ungir reyes. Pero lo más que me impactó fue en el verso número 16, que siempre me ha impactado, cuando te dice que Dios le dijo, también nombrarás como profeta en lugar tuyo a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá. Cuando Elías entró al desierto, se desprendió de un ayudante. Cuando Elías salió del desierto, salió con un discípulo. Elías entra al desierto dejando un ayudante y sale del desierto a encontrarse con un discípulo. Es que, hermano, con lo que tú entras al desierto no es lo mismo con lo que tú vas a salir. Hermano, tú tienes que tener cuidado cuando tú te encuentres en procesos metidos en desierto. Cuando Dios te mete en un desierto, hermano, tú nunca sales como entraste. En cuanto a la comida, para el viaje de regreso, para mí, y esta es mi opinión, no tiene que estar de acuerdo conmigo si no quiere. Yo estoy tan convencido de que la comida que Dios le dio del camino de ida fue tan y tan fuerte y tan buena que esa comida le iba a durar a Elías por 82 días. Los 41 de ida y los 41 de regreso. Porque es que cuando Dios interviene contigo en el desierto, cuando Dios interviene contigo en medio de la prueba, cuando Dios interviene contigo en medio de tu momento de dificultad, y es Dios el que se encuentra contigo en el lugar difícil, en el día malo, en el día que estás deprimido, que estás deprimida, que estás cansado, cansada, en el día que usualmente no tengas respuesta para tus problemas, en ese día, Dios, el alimento que Dios te va a dar y te va a sobrar para tu viaje de entrada y de salida. Ponte de pie, que ya me voy a ir. Y ahora yo necesito que tú entiendas el versículo número 18, cuando dice, pero debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron delante de Baal ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Esa fue la tercera confrontación de Dios al profeta Elías. La primera, ¿qué haces aquí? La segunda, le volvió a preguntar, ¿qué haces aquí? Elías le volvió a dar las mismas 5 excusas. Tú sabes que al final de toda la conversación y al final de que Dios le dio todas las instrucciones a Elías, Dios le hizo una aclaración a Elías y le hizo una última confrontación. Le dice, yo quiero que tú sepas que tú no eres el único.
Yo quiero que tú sepas que mientras tú estás aquí escondido en la cueva, allá hay 7,000 que están siendo perseguidos por la misma que te dijo que te iba a matar. Allá hay 7,000 que no se doblaron ante los dioses paganos. Y yo quiero que tú sepas, Elías, que tú estás aquí huyendo por tu vida, pero yo tengo 7,000 allá que están dando la batalla y nadie me los va a matar. Eso fue lo que pasó en el versículo 18. Eso fue lo que ocurrió allí. Una confrontación directa al profeta Elías. Dios diciéndole a Elías: papá, no hay excusa que valga. Basta ya con tus excusas y tus llorados. Si tú y yo hemos conocido el mismo Dios, si tú y yo nos hacemos llamar cristianos, que yo quiero que tú sepas que la historia de la iglesia dice que cristiano era en su instancia un término de burla, donde se les llamaba pequeños cristos a la gente que seguía a Jesucristo. Si tú y yo nos hemos hecho llamar en este tiempo que somos cristianos, tú y yo tenemos que haber conocido al Dios que conoció a Elías. Y si tú y yo conocemos al Dios que conoció a Elías, yo he venido para decirte que no hay excusa que valga. Hermano, no hay excusa. Un solo profeta salió corriendo, se esconde en una cueva, porque le dijo a Dios: las circunstancias no han cambiado. Tú me mandaste a hacer esto, y esa mujer pagana no se quiere arrepentir. Al revés, ahora la persecución se va a poner más pelúa. Por eso yo estoy aquí cansado de esto. Yo estoy cansado de esto. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho a Dios: estoy harto de esta situación en mi vida? ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho al Señor: estoy cansado, ya no aguanto más, me voy de la iglesia, no quiero saber de ti, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber del evangelio, no quiero saber de nadie? A mí me pasó una vez. A mí me pasó al principio. No recuerdo específicamente en qué año, pero yo tuve una pelea y una diferencia bien fuerte con mis pastores, porque me jalté del chisme, me jalté de los problemas, me ofendían, la gente me hacía sentir mal, nadie me respaldaba, me calumniaba, nadie me defendía, y yo me enfogoné y yo dije: yo me voy a largar de aquí. Me acuerdo como ahora que le tiré la puerta en la oficina y me fui. Cuando voy guiando para camino a casa, era tanta y tanta la ira que yo tenía que empecé a darle puño al guía de la guagua. Yo no sé si Brenda estaba conmigo, yo no me acuerdo esa noche. Yo estaba cegado del coraje. Yo aceleré esa guagua y iba por ir para Río Grande, porque yo vivía en Río Grande y me congregaba en Carolina. Y para aquellos tiempos, acuérdense, no había la ruta. Había que chuparse el tapón completo de la 3 por ir para abajo. Yo vivía con todas las luces como a 45 minutos de la iglesia. En aquellos tiempos, cuando no había bloqueo. Porque yo sé lo que es salir de un culto un viernes a las 10 de la noche, cansado, para irme para casa en Río Grande, desde Villa Carolina, y cogerme un bloqueo en Río Grande y llegar a las 2 de la mañana. Porque había que chuparse el bloqueo, porque no había otra forma de escaparse. Porque el Bell Outlet ni existía, ni la ruta existía, ni nada de eso existía. Eso era todo eso por ir derecho hasta abajo. Y yo me acuerdo que un día yo le dije a Dios: yo no quiero saber de ti, yo no quiero saber del evangelio. Estos son un montón de bandidos lo que hay en la iglesia. Esta gente no se arrepiente, esta gente no cambia. Ya estoy harto. Y yo me acuerdo que yo estuve 3 meses fuera. A los 3 meses volví con el jabón entre las patas a pedirle perdón a todo el mundo, porque me di cuenta que yo no podía vivir sin Dios. Me di cuenta que ante la presencia de Dios, hermano, y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Acuérdate lo que nos predicó el pastor Isaac Ramírez el viernes. Indirectamente. Es más, yo creo que hasta usó el texto del paralítico, si mi memoria no me falla. No sé si fue él o fue la pastora Mayra, pero si fue él. Ese mensaje del viernes tenía que ver con las excusas. Tenía que ver con que yo soy el responsable de la condición espiritual en la que yo me encuentre. Me podrán hacer lo que me hagan, pero si yo me hago llamar cristiano, si yo digo que yo conozco al Dios que conoció a Elías, es el mismo Dios que está vivo hoy en día y el Dios que no admite excusas.
Lo confrontó 3 veces. 2 veces con una pregunta y la tercera, yo digo que eso fue una pescosa que le metió Elías, que yo creo que ya con eso nada más le tumbó el 90% de su argumento. ¿Qué tú estás metido aquí? ¿Qué tú te crees? ¿Que tú eres el único? Sí, porque hay gente en las iglesias que no. Hay gente que se creen que son los únicos. Que son los únicos, que son la niña de Dios, que son los únicos a quien Dios ama y yo soy el único. No, bájate de esa nube. Tú sabes que por cada trabajo que tú dejas de hacer, Dios tiene 7,000. ¿Sabías eso? ¿A qué Dios te llamó a hacer en la iglesia? ¿A dar clase? ¿Te metiste en la cueva? No te preocupes, hay 7,000 más que están allí. ¿Te llamó a predicar? ¿Te metiste en la cueva? No te preocupes. Dios dice, yo tengo 7,000 más. ¿Te llamó a pastorear? ¿Te metiste en la cueva? No te preocupes, muchacho. ¿Tú crees que yo voy a tumbar los planes porque tú estás aquí escondido en una cueva llorando y dándome 5 excusas por 2? No te preocupes, yo tengo 7,000 allí. Que nadie me les va a hacer nada porque no van a perecer. Yo tengo 7,000 fieles. ¿Qué tú te crees? ¿Que la obra de Dios se va a detener porque tú dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer? No, déjame decirte algo. Lo que tú dejes de hacer, hay 7,000 más en línea para hacerlo. Llévate eso. De todo lo que te he explicado en esta noche, llévate eso en tu corazón. 2 cosas y me salgo delante de usted. La primera, ante Dios no hay excusa. No la hay. No hay break. Digo, déjame aclarar, no es que no haya break de arrepentimiento, eso no es lo que me refiero. Porque la Biblia dice que hay misericordia, hay arrepentimiento, hay oportunidad de arrepentirnos. Pero si tú has aceptado y reconocido a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, porque no hay ninguna otra manera por la cual tú y yo podamos llegar al cielo, sino es única y exclusivamente a través de Jesús. Si tú has aceptado a Cristo y has puesto a Dios como tu Señor, no hay excusa, hay oportunidad de arrepentimiento, hay misericordia, pero no hay excusa. Y después de todo, lo segundo que quiero que te lleve es, si tu propósito de vida, porque no todo el mundo tiene llamado, acuérdate de esto, no todo el mundo en una iglesia tiene un llamado. ¿Usted me entendió? No todo el mundo tiene un llamado. Hay gente que sencillamente van a ser ovejas toda la vida con la gran comisión de predicarle a otro y de multiplicarse. Pero no todo el hecho de que tú estés aquí en la iglesia significa que tú tienes un llamado. Pero ahora bien, si tu propósito de vida está amarrado a un llamado, no te metas en la cueva porque no hay excusa. Ya, cosa que tú dejes de hacer, hay 7,000 más que papá tiene guardado allí, esperando. Por eso es que la gente se enfogona cuando en las iglesias otros le pasan por el lado. Porque dejan de hacer lo que Dios los llamó así, Dios levanta a otro. Yo quiero que tú sepas que Dios tiene 7,000 más por cada cosa que tú y yo dejemos de hacer. Si yo abandono la obra y yo me quito como pastor por todas las grandes pruebas que Brenda y yo hemos pasado como pastores fundadores, sin contar los otros que hemos pasado como pastores de 2004, Dios tiene 7,000 más listos para continuar la obra, si yo me quito. Así que esta noche yo lo que necesito es que tú te lleves eso, medita en esa palabra, reflexiona y acuérdate, ante Dios las excusas no valen. Y mira si la misericordia de Dios es tan grande que le concedió a Elías su petición. ¿Qué le dijo Elías a Dios? Mátame. ¿Verdad que Elías le dijo al principio a Dios, mátame, ya no quiero seguir viviendo? Mira si Dios es tan y tan bueno que no le compró las excusas, pero al final del camino le dijo, vete, úngete al sucesor tuyo, que te vienes conmigo. La misericordia de Dios fue tan y tan grande que una excusa
se la convirtió en una bendición. Porque si usted sigue leyendo la historia, Elías unge a Eliseo, lo prepara, lo capacita y después Dios se lleva a Elías. Lo único que no le concedió fue matarlo, porque la Biblia dice que Dios se lo llevó ¿qué? Vivo. Usted sabe que en el cielo hay dos personas que no han visto la muerte, ¿verdad? Enoc y Elías. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta hora por la palabra que tú me has permitido compartir con este pueblo en esta hora y con toda persona que esté al alcance de mi voz. Yo envío una palabra de sanidad emocional, sanidad mental, de paz, de gozo. Y yo te pido, Señor amado, que como creyentes, como cristianos, dejemos a un lado las excusas, porque a ti no te impresionan las excusas. Señor, yo he predicado y he dado todo lo que tú me dijiste desde el domingo que me preparara para el día de hoy. Con audiencia, sin audiencia, quien está aquí y quien estará al alcance de mi voz es a la persona para la cual tú tenías esta prédica en esta noche. Gracias porque me has ministrado desde que me metí a estudiar de este mensaje. Gracias porque aprendí cosas que en toda mi vida de haberlo predicado y estudiado no lo había visto. Me contestaste muchas preguntas, demasiadas. Y cada día que pasa, Señor amado, como congregación te amamos más. Y te pedimos perdón si en algún momento nos hemos metido en la cueva. Te pedimos que nos dé fuerza para los 41 días de regreso en el desierto, para continuar con lo que tú nos llamaste a hacer. Y nos comprometemos contigo, Dios amado, a poner a un lado todo aquello que me afecta, todo aquello que me entristece y a reenfocar mi mirada en el único y poderoso que tiene la capacidad de sanarme, fortalecerme, darme pan y agua, saciar mi hambre, mi cansancio, mi sed, quitar mi depresión, quitar mi tristeza. Se llama Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.